Es tiempo de nuestra mesa de análisis aquí en Tele 13 de Noche. Hoy nos acompaña la comisionada política y ex secretaria general de Evópoli, Francesca Parodi. ¿Cómo está, Francesca? Bien, buenas noches. Bienvenida. José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto Res Pública. ¿Cómo está, José Francisco? Gracias por estar acá. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Comienzo contigo, con lo que está pasando en el oficialismo y estas críticas de Carmona Marcel, que encendieron la pradera, tuvo que intervenir hasta la candidata. No soy la mamá de los dirigentes. ¿Qué te parece el cuadro? Sí, bueno, ellos están enfrentando una situación difícil porque están juntando una coalición que verdaderamente no es coalición. Y eso hace que este tipo de cosas se den y de hecho lo hemos visto durante la convivencia del gobierno. De hecho, las cosas que destaca, por ejemplo, Janet Jara de la gestión del gobierno son las que los diputados de su partido votaron en contra en la tramitación durante esas leyes. Entonces, esa diferencia me parecía mucho más profunda. Hoy día, claramente, cuando hay divergencia de opinión, especialmente en una candidatura, todo esto estalla mucho más, pero son diferencias básicamente de descuadre y de desorden y que dicen algo más. Dicen básicamente que hoy día hay una disputa de poder y esa disputa de poder le termina afectando a la candidatura de Janet Jara, que termina por invertir. ¿Cómo se explica que el Partido Comunista, que por primera vez tiene una candidata presidencial en este periodo con probabilidades, con una candidata competitiva, esté permanentemente a través de su presidente poniéndole obstáculos, Fran? Oye, creo que es raro de entender, efectivamente, tener la posibilidad de tener una candidata comunista a la presidencia es algo absolutamente inaudito, pero también creo que de alguna manera quiere revalidar un poco la posición ideológica del Partido Comunista, que no la acomoda necesariamente, como decía Juan Francisco, a estas dos coaliciones que son más coaliciones de gobierno, que de alguna manera siempre se están disputando el poder. Y yo creo que el año electoral suelen ser años bien malos desde ese punto de vista y van a tratar obviamente de marcar. Ahora, lo que sí yo creo es que la candidata en este caso, Janet Jara, más que decir que ya no es la mamá de nadie, ella es la líder en este momento de una candidatura oficialista. Yo creo que ese tipo de respuesta, si no hay un trabajo interno, así como también en su momento lo intentó el propio presidente Gabriel Boric, para poder ordenar estas dos almas o estas dos coaliciones electorales, creo que de alguna manera te habla de una carencia de un referente político potente que de alguna manera pueda aunar fuerza. Y a todo esto, a recordar que la DC también está y toma palco en esto, porque efectivamente creo que se siente tremendamente incómoda con las discusiones. Absolutamente. Ahora, ayer conversaba, por ejemplo, con el senador Castro, que aparecía en la nota, y él decía, acá una de dos, o definitivamente quieren hacer una suerte de boicot, o están preocupados más de la parlamentaria que de la presidencial. ¿Qué piensas tú, José Francisco? Es que esa es la dificultad de tener voceros y distintos actores políticos y una candidatura desordenada. O sea, cuando se nombran voceros que tienen distinto interés a la candidatura presidencial, suele pasar esto, y lo vemos también en la oposición. Y esto ocurre, entre otras cosas, porque este es un proyecto político que a mucha gente no le acomoda, están intentando cuadrar un círculo que es bastante difícil, y por eso estos como acciones, uno no diría como coordinadas, pero son absolutamente a propósito. Es decir, el presidente del Partido Comunista habla en la radio del Partido Comunista dando un mensaje. Esto no es casualidad, claro. Y por tanto hay una estrategia y que eso obviamente remece todo el escenario y, en mi opinión, el socialismo democrático tiene todo el derecho a alegar e incluso la candidata tiene todo el derecho a alegar. Y esto afecta, me imagino, no solamente a la candidata, sino que también la parlamentaria, ¿no? Desordena el cuadro, ¿no?, para todos los candidatos. Bueno, es que yo creo que la parlamentaria, más allá de haber ido en una lista única, grande y una más pequeñita que sufrió las consecuencias también de no unirse, digamos, a esta gran lista, creo que los partidos igual dentro de la lista siempre piensan más de qué hay de lo mío y cuánto saco yo. Eso de alguna manera también tensiona el poder dentro de un eventual gobierno de Janet Jara, que obviamente se ve complejo, pero obviamente la cantidad de parlamentarios puede hablar del famoso cuoteo político que deberíamos erradicar, pero que existe, y el peso parlamentario va a ser bien relevante también para poder armar eventualmente un futuro gobierno. Entonces, yo creo que Lautaro Carmona no ha ayudado en nada a Janet Jara, pero creo que de alguna manera cada cierto tiempo le manda como un recordatorio a través de los medios de comunicación de dónde viene y cuál es su partido, más allá obviamente de la coalición o el oficialismo con la democracia cristiana en el cual en este momento está representando. Sí. Una cosa relevante, Álvaro, como para mirar un poco bajo el agua, la elección de diputados es particularmente importante porque en base a esos resultados condiciona el financiamiento público de los partidos durante los próximos 4 años. Cierto. Es decir, hoy día los que están marcando banderas no solamente tienen un interés altruista, sino que, oye, ojo que aquí se están jugando cosas importantes, en algunos casos la supervivencia, pero en otros casos también la hegemonía y el financiamiento durante los próximos 4 años. Sí, me quedo contigo para hablar de lo que pasa en la derecha, ¿no?, con esta estrategia que ha tenido Evelyn Matei en estos días de acusar falta de elenco, ¿no? Que no hay programa, no hay equipos, hay un comando, hay un líder, pero
faltan equipos tú sabes el mensaje que envió Rodrigo Galilea, busquen cuadros con Kaiser porque RN no quiere participar acá. ¿Cómo podría funcionar bien esa estrategia? Es que yo creo que en particular en la candidatura de Evelyn Matei, Chile Vamos debería ponerse de acuerdo entre ellos mismos. Es decir, aquí hay personas nuevamente que hablan por sí y ante sí y no necesariamente representan la candidatura presidencial. Y insisto, es el problema de tener voceros. Porque cuando existen los voceros, ahí hay que distinguir si es que es en interés de la candidatura o en interés particular, que puede ser legítimo, pero particular. Y yo creo que aquí pasa lo mismo. Incluso en los propios partidos ni siquiera hay una posición determinada respecto a qué hacer en caso de segunda vuelta, cómo colaborar. De hecho, por eso estamos viendo la fuga que vemos, porque no hay un proyecto común ni siquiera al interior de los propios partidos, ni siquiera al interior de la coalición, y a mí me parece que para Chile Vamos eso es mucho más urgente antes que estar emplazando a la otra candidatura. ¿Funcionará la estrategia de esto de que falta de elenco? Yo creo que si uno mira la candidatura de José Antonio Kast, a diferencia, por ejemplo, de Janet Jara, tú ves un liderazgo. Efectivamente, José Antonio Kast es un liderazgo. La diferencia con Janet Jara es que quizás tiene más elenco que liderazgo, porque efectivamente tiene muchos actores o personas relevantes que van opinando. En el caso de José Antonio Kast está claramente más solo. Yo creo que más allá de funcionar como estrategia, yo creo que es una realidad. El hecho de que José Antonio Kast es una persona que es muy potente por sí sola, pero detrás de José Antonio Kast, digamos que el elenco es bastante pequeño, independiente de que hoy día tengamos a personas que a raíz de las encuestas cambian sus domicilios políticos. Creo que los verdaderos apoyos entre un candidato u otro tienen más que ver con convicciones que con encuestas. Y creo que lamentablemente, y esto lo vimos la vez pasada también con Sebastián Sichel, bueno, hay personas que les acomoda más, digamos, ponerse detrás de un caballo eventualmente ganador con las encuestas, que realmente apoyar un liderazgo o un proyecto país. Y ahí yo creo que Evelyn Matei, sin duda, tengo toda la confianza que va a repuntar en las encuestas, y también tengo la confianza, también viendo un poco las mismas puntos de prensa que vemos de José Antonio Kast, donde efectivamente son dos personas o alguna persona que eventualmente puede haber cruzado el charco. Tengo mi opinión personal con respecto a eso, pero es legítimo, por cierto. Pero cuando tú ves, por ejemplo, a las candidaturas de Evelyn Matei, tú ves un elenco grande atrás con experiencia en gobernar, cosas que no tienen ni el Partido Republicano, ni los socialcristianos, y mucho menos el Partido Libertario. ¿Cuánto afectan estos descuelgues? Hablábamos recién con el exalcalde Codina, el diputado Mellado, Carlos Larraín, en fin. Yo creo que afectan de un lado u otro porque son señales. Obviamente hace mucho más ruido un árbol cayéndose que 1000 creciendo, y es lo injusto de la situación. ¿Verdad? Pero obviamente es llamativo, son personas que han tenido un rol destacado. Es decir, Germán Codina, que estuvo aquí recién, era el alcalde por 12 años de la comuna más habitada de Chile. Bernardo Fontaine tuvo un rol crucial en la discusión de pensiones en el proceso constituyente. Es decir, son personas que no pasan desapercibidas en la historia reciente de la centro-derecha o la derecha en general, y yo creo que eso hace ruido. Los quiero invitar a escuchar algo que dijo el presidente, que había pasado algo colado, diría yo, durante la jornada, y que tiene que ver con la duración del mandato presidencial. Mira. En Chile los gobiernos duran 4 años, no tienen reelección. Yo sinceramente creo que es muy poco, no porque tenga muchas ganas de quedarme más, sino porque los ciclos políticos, la verdad que 4 años se hace breve para los cambios que uno trata de impulsar. En tiempos en donde hay algunos que quieren cerrar las fronteras o tratar mal a los vecinos o a países de diferentes culturas, nosotros estamos caminando en la dirección contraria. ¿Abre tal vez un flanco el presidente dentro de la campaña, abrir esto de la duración del mandato presidencial? Frank, ¿cómo lo ves? Yo creo que es algo que se tiene que discutir. No estoy a priori en contra. Creo que con 4 años puede ser muy corto para un buen gobierno y muy largo para un muy mal gobierno. Pero efectivamente creo que, como siempre hablamos muy de la inmediatez, de lo que trae voto a corto plazo, creo que un candidato presidencial o un presidente por lo general tiende a ser más cortoplacista que largoplacista. Y creo que Chile necesita aquellas grandes reformas, más allá de lo que podemos hacer en educación, en salud, algo que hemos hablado 20 veces acá, Álvaro, que es muy poco sexy electoralmente, que es la reforma del Estado. Seguro. Y eso efectivamente no es algo que vayas a hacer en 4 años, y tampoco va a tener un efecto inmediato en el electorado en 4 años. Por lo que yo creo que es un debate que se tiene que abrir, y creo que hay que tomarlo de manera seria, obviamente no ahora, porque estamos encima de una elección, todavía no sabemos si votan obligatorios, si pagan multas, si no pagan multas, así que yo creo que es un debate que se tiene que abrir a partir de la próxima legislatura. ¿Cómo lo ves, José Sí, Francisco? a mí me parece un punto interesante, sobre todo porque nosotros hemos pasado como de todos los sistemas en muy poco tiempo, y todo esto ha estado sobre la mesa, pero nosotros teníamos 6 años, un periodo relativamente largo para Latinoamérica y el mundo, y
Y ahí tenía lógica que no se permitiera la reelección inmediata, sobre todo con la intención de que los gobiernos no intervinieran en el proceso electoral siguiente. Pero hoy día vemos que eso es una pelea perdida, es decir, el gobierno interviene a favor de su coalición, obviamente la Contraloría ha estado encima cada vez, pero hemos visto ahora mismo, de hecho, cómo la vocera de gobierno se mete en discusiones respecto a la candidatura presidencial de su sector. Entonces, quizá mantener el periodo de 4 años y permitir la reelección inmediata por una vez no es una idea tan descabellada, pero estoy muy de acuerdo en que debería discutirse para el próximo periodo, no para las elecciones que están Claro ahora. que sí. Y el rol del presidente en esta campaña, con una contralora que ya ha mostrado, ¿no? Ha mostrado que vino realmente a hacer la pega. ¿Cómo se puede proyectar, Fran? ¿A qué te refieres? Al rol que tenga el presidente, si va a ser eventualmente un gran elector, si va a mantener la presidencia. Yo creo que es complejo también. Yo no soy tan purista con respecto a la... O sea, la presidencia tiene que estar y efectivamente poner el cuerpo del Estado a trabajar para una candidatura, como yo sí creo que lo hicieron para el plebiscito, el primer plebiscito. Creo que es muy complejo también que el presidente, porque finalmente igual es líder del oficialismo, no se exprese de alguna u otra manera. Eso yo también tampoco sería tan celosa, tan purista, estar a cada rato yendo a la Contraloría a marcar un punto de prensa. Pero efectivamente yo creo que el presidente tiene un rol dentro obviamente del oficialismo, se entiende también de que pueda opinar con respecto a determinadas situaciones, pero que lo haga desde la comodidad de su casa, fuera de la moneda, y que de alguna manera la moneda se dedica a lo que tiene que hacer y sus ministros obviamente no hacer campaña y no utilizar el Estado como sí creo que se utilizó. Y con respecto a la Contralora, yo creo que la Contralora ha marcado un camino muy claro y efectivamente yo creo que tenemos que empezar a entender la Contraloría como un aparato del Estado que tiene dientes y creo que es una muy buena noticia. Absolutamente. ¿El rol de Boric en la campaña, cómo lo ves? Sí, yo creo que hasta el momento él ha mantenido presidencia, salvo cuando se metió un poco en las primarias, pero hay que estar ojo porque en este momento es cuando se pueden producir problemas y yo creo que en esto es crucial el rol que tiene la Contraloría, no solamente desde el punto de vista de la fiscalización, sino que también comunicacional, que lo ha tenido, porque al final dar señales de que se está fiscalizando puede ser mucho más efectivo que incluso tener sumariado a todo el mundo, porque las personas evitan actuar de esas maneras porque saben que pueden tener alguna sanción. Y yo creo en eso es crucial el rol que tenga Dorothy Pérez en los próximos meses. Bien, José Francisco, Francesca, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Tele 13 Noche en la mesa de análisis. Buenas noches. Que estén muy bien.